Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta serie de videos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 4 y como ven es un circuito rectificador de media onda, pero en este caso se va a usar un transformador. Antes de iniciar el circuito vamos a empezar con la explicación de cómo es que podemos implementar el transformador en Proteus. Bueno, para antes de entrar en detalles debemos conocer cómo es que trabaja un transformador. Básicamente el transformador son dos bobinados, un lado primario y un secundario. Este transformador va a ser de tipo reductor, es decir, vamos a reducir el voltaje de entrada en base a una relación. Esta relación está dada por N2 y N1, los cuales son el número de vueltas que hay en el lado primario y secundario. Toda la teoría se encuentra en este libro de Boylestad, que lo he adjuntado, pero si quieren leer más pueden adquirir otros libros donde se ve a profundidad cómo es que trabaja el transformador. En este caso la manera práctica es simplemente la relación entre B2 y B1 es igual a N2 y N1. Es decir, si el número de bobinados es el mismo, voltaje 2 y voltaje 1 sería el mismo, pero si fuese la mitad o la tercera parte es donde varía el voltaje de salida. Bueno, vamos a iniciar con el circuito. Yo aquí tengo el circuito hecho, pero vamos a hacerlo de nuevo para que vean cómo es que se anexan todos los componentes. Primero buscamos el transformador, escribimos transformer, elegimos el más simple porque hay unos que son de toma central y otros que son para circuitos de audio. Escogemos este, doble clic, y obviamente el de alternador, que ya lo tenemos, que es el de aquí. Alternador, correcto. Situamos el transformador, la fuente senoidal aquí. Esto es lo importante. Necesitamos otro instrumento virtual que nos permita medir la tensión en el voltaje de entrada. Para ello necesitamos, vamos al icono de Virtual Instrument y escogemos AC Voltmeter, es decir, un voltímetro en el rango de AC. O sea que vamos a medir la señal alterna, no la señal continua. Ok, hacemos clic, ubicamos otro en la salida para ver la entrada y salida, cuál es la diferencia. Al hacer doble clic sobre el transformador vemos unos parámetros. Primaria, inductancia de primario, inductancia del secundario, que es obviamente por la característica de la bobina que tienen, y una resistencia en el primario y secundario. Esto no lo vamos a tocar. Lo que sí vamos a manipular es el factor de acoplamiento, que es justamente lo que había mencionado, la relación entre N2 y N1. Este factor de acoplamiento determina cuál va a ser el valor de salida de voltaje, en este caso va a ser reductor. Si lo dejamos en 1, veamos qué es lo que pasa. Modificamos la fuente, le colocamos 220 voltios, que es la tensión que siempre escuchamos que hay en casa, domiciliaria, a una frecuencia de 60 Hz. Ok, le damos play y vemos que es 155 voltios AC, pero debemos saber que este valor es un valor eficaz, mientras que el valor de la fuente me da un valor máximo. ¿Y cómo es eso? Entonces para eso necesitamos conocer la teoría de valor RMS, valor cuadrático media, o valor efectivo o valor eficaz. Aquí anexo también otro libro, es el libro de introducción al análisis del circuito de Boylestad, que es muy bueno. Lean toda la teoría para que puedan entender. Aquí obviamente van a usar una matemática porque se va a utilizar integrales. En este caso la señal senoidal pura, cuando se halla su valor efectivo, simplemente se resume en una pequeña fórmula, que es el valor máximo es igual a raíz de 2 por el valor RMS o valor efectivo. Muy simple, ¿no? El valor máximo es igual a raíz de 2 por valor efectivo. Entonces, con este criterio, nosotros vemos la simulación y vemos valor máximo 220, valor efectivo 155. Comprobemos, si multiplicamos 155 por raíz de 2, el resultado es de 219.2, muy cercano a 220. Pero yo no quiero 155, yo quiero en este extremo que haya 220 voltios. Correcto. Entonces detenemos la simulación, entramos a cambiar los parámetros y si yo quiero
220 voltios eficaces, ¿cuál debería ser mi voltaje máximo? Muy simple, sería 220 por raíz de 2. En este caso, si multiplicamos 220 por raíz de 2, tendremos 311.126 voltios máximo. 311.126 voltios máximo. Le damos play y tenemos a la salida una señal cuya medición es de 220 voltios en alterno, valor eficaz. Como ven, a la salida tenemos el mismo valor de voltaje. Esto quiere decir que el transformador no ha reducido nada, quizás corriente, pero ese es otro parámetro. En cuanto a tensión no ha reducido nada. Veamos. Para que pueda reducir debe haber un factor de acoplamiento que pueda ser la mitad, la cuarta parte, la quinta parte. El ejemplo más sencillo, digamos que sea la mitad. N2 entre N1, un medio, 0.5. ¿Qué pasaría si colocásemos 0.5 en el factor de acoplamiento? 0.5. Ok. Damos play. Y efectivamente, al multiplicar 220 por el factor de acoplamiento 0.5 tendremos 110 voltios, pero aún así no es lo que yo necesito para mi fuente. Mi fuente trabaja con 12, 24, 9, entonces vamos a usar 12 usando una matemática muy simple. Si tenemos 209 voltios, 12 voltios de salida y tenemos 220 de entrada, ¿cuánto vale N2 entre N1? Muy simple, sería 12 entre 220 voltios. Esa relación la llevamos aquí. 12 entre 220 es 0.05454. Ok, damos play. Y como ven, tenemos una señal con un valor pico máximo de 311 voltios, cuyo valor eficaz es 220 voltios, que es el valor que uno mide con el multímetro. Y a la salida de este transformador reductor tenemos 12 voltios, siendo el factor de acoplamiento el valor de 0.05454, debido a la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Ahora, si yo usase el osciloscopio, veamos qué es lo que nos muestra el osciloscopio en realidad, el voltaje efectivo o el voltaje máximo. Bueno, utilizamos el osciloscopio. Necesitamos una señal con referencia a tierra, entonces utilizamos la tierra aquí y aquí, no hay problema para este ejemplo, puede ser la misma. Y aquí, canal A y canal B, entrada y salida, correcto. Los canales que no voy a utilizar serían C y D. Primero lo que hacemos es ubicarlos en el eje de volteo 0. El acoplo en DC puede ser en AC porque es una señal pura, no hay ningún problema. Y aquí vamos a tener que reducir las escalas, como ven es muy grande. A pesar que yo coloque en 20, que es lo máximo, la señal alterna es muy grande, sobre 220 voltios sobrepasa. Sin embargo, para 12 voltios es manejable, no hay ningún problema. Entonces, para poder ver mejor la señal, voy a reducir el valor de la tensión. No va a ser de 220. Coloquémoslo en 100 voltios, por ejemplo. Ok, si tengo 6 voltios, por la relación se va a mantener. El voltaje eficaz vendría a ser 70.7 y el voltaje de salida eficaz 3.85. Ahora sí, veamos, como ven está dentro del margen. Incluso puede agrandar eso, pero si lo colocamos así, ¿qué tenemos? Utilizamos el cursor para ver el voltaje pico que nos va a mostrar el osciloscopio. En este caso será de, veamos, en cuanto toque la cresta, bien, 100 voltios, y el voltaje en la señal de salida es de 5.5. Veamos, voltaje, yo coloqué voltaje máximo 100, voltaje eficaz de multímetro es 70.7, pero el voltaje
que me muestra a mí el osciloscopio es de 100 voltios. Esto quiere decir que el osciloscopio solo muestra las señales con su valor pico máximo, no muestra valores eficaces como el caso del multímetro. Él muestra valores eficaces. Aquí tenemos 3.85 eficaces, pero ¿cuánto vendría a ser en valor máximo? Muy simple, 3.85 lo multiplicamos por raíz de 2. Esto resulta 5.44. Aquí muestra 5.5, un valor muy cercano. Y como se muestra, obviamente las señales están en distintos rangos de voltios por división. No podría colocarlo, si lo coloco aquí sería muy pequeño, debo colocarlo en otro rango. Eso es importante para que puedan visualizar bien la imagen. Pero se define que la señal de ingreso es mucho más grande que la señal de salida. Bueno, con esta explicación creo que se entendió cómo es que trabaja el multímetro, cómo es que trabaja el osciloscopio y la diferencia entre voltaje máximo y voltaje mínimo. Toda esa información la encontrarán en el libro de Boylestad. Y como ven, no solamente hay señales senoidales, también hay valores eficaces para señales triangulares, dientes de sierra, y las más usadas en digitales, las ondas cuadradas. Pero eso será otro tema. Para un siguiente video voy a realizar el circuito número 4, esta vez ya con el rectificador de media onda y sobre todo con el capacitor para ver el efecto de rizado que hay en un rectificador de media onda.